A veces, la vida te quita algo que amas, no para castigarte, sino para mostrarte un camino que nunca hubieras visto por ti mismo. Esta es la historia de un hombre que creyó haber perdido todo en su trabajo, su hogar y, por un instante, hasta su fe. Lo que no sabía era que cada caída lo estaba acercando al lugar exacto donde Dios lo quería. Un lugar donde la bendición no se veía desde afuera, pero ya lo estaba esperando en silencio, porque hay momentos en los que Dios guarda silencio. Pero ese silencio no es abandono, es preparación, es propósito, y este hombre, sin entenderlo, estaba a punto de descubrirlo a veces. Lo que parece un final es solo el comienzo que Dios preparó para ti. ¿Qué harías tú si la vida te arrebatara todo en un solo día? En un pequeño pueblo, rodeado de colinas silenciosas, vivía Samuel, un hombre sencillo, de manos gastadas y corazón humilde. Trabajaba desde muy joven en un pequeño taller de carpintería que heredó de su padre. Cada mañana, antes de abrir la puerta de madera vieja, levantaba la mirada al cielo y decía, en voz baja: gracias, Dios, por un día más. No era una oración larga. No buscaba pedir nada. Solo agradecía a Samuel. Vivía con su esposa, Elena, y su hijo pequeño, Mateo, un niño curioso, que todavía creía que las estrellas eran ventanas por donde Dios observaba la tierra. Su casa era modesta, con paredes que habían visto mejores días, pero llena de paz. Esa paz que solo existe donde hay amor. En cada tarde, Samuel regresaba del taller con el aroma de la madera impregnado en su ropa. Su esposa lo esperaba con una sonrisa cansada pero honesta, y Mateo corría a abrazarlo como si no lo hubiera visto en años. Esa rutina, tan simple y tan sagrada, era su mayor tesoro. A veces, lo más valioso no es grande, solo es verdadero. Pero ese año, el pueblo no estaba igual. Los pedidos habían disminuido, la economía estaba débil, y la carpintería ya no producía lo suficiente. Samuel no se quejaba, siempre confiaba en que Dios proveería. Trabajaba horas extras, reparaba muebles viejos y aceptaba encargos mínimos solo para llenar la mesa de su familia. Una noche, Elena notó su mirada perdida frente a un pedazo de madera que debía lijar. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Él sonrió para no preocuparla, pero su voz tembló un poco al responder. Sí, solo estoy cansado. Mañana será un mejor día. Sin saberlo, esa frase sería puesta a prueba muy pronto. La fe se fortalece cuando la vida se vuelve difícil. Un viernes por la mañana, cuando Samuel llegó al taller, encontró a su jefe, un hombre que siempre había sido justo, con semblante triste. Le explicó que, debido a las deudas, cerrarían el negocio. Todos estaban despedidos, no había nada que negociar. Samuel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Llevaba más de 15 años trabajando allí. 15 años de dedicación, borrados por una realidad que él no podía controlar. Se quedó en silencio. No lloró, solo respiró hondo, y dijo: entiendo. Gracias por todo. Caminó de regreso a casa con pasos lentos, evitando pensar en cómo le explicaría a su esposa que ya no tenía empleo. El viento soplaba fuerte y levantaba polvo de la calle, como si quisiera impedirle ver el camino. A veces, cuando pierdes algo, parece que el mundo te da la espalda. Cuando Elena escuchó la noticia, lo abrazó. No preguntó por qué. No, solo lo sostuvo, porque sabía que el dolor de un hombre honesto no necesita preguntas. Saldremos adelante, susurró ella. Dios no nos abandona. Samuel quiso creerlo, quiso sentirlo. Pero esa noche, mientras Mateo dormía, él se arrodilló junto a la cama del niño y dijo algo que nunca antes había dicho. Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Sus palabras quebraron el silencio. Era la primera grieta en su fe. Cuando el corazón habla con sinceridad, Dios siempre escucha. Los días siguientes fueron duros. Samuel buscó trabajo en todas partes, pero nadie contrataba. El dinero comenzó a disminuir, y, poco a poco, la tranquilidad de su hogar empezó a desvanecerse. Aún así, cada mañana él seguía agradeciendo. Era su manera de no rendirse. Pero dentro de él había una sombra. La duda. Esa pequeña voz que decía: ¿y si Dios te dejó solo? Aunque nunca lo admitía,
Esa frase lo perseguía en una tarde. Mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio un grupo de personas comentando algo. Un incendio había ocurrido en una fábrica cercana. Varias personas habían perdido la vida. Entre ellas, algunos de sus excompañeros del taller, que habían empezado a trabajar ahí días antes. Samuel sintió un escalofrío. Si él no hubiera perdido su empleo, él habría estado allí. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si lo que creí que era una desgracia, en realidad fue protección? ¿Era solo una chispa, una pequeña luz entre tanta oscuridad? A veces, Dios te mueve sin explicarte por qué. ¿Porque te está cuidando? Samuel no lo sabía. Pero esa chispa crecería mucho más de lo que imaginaba. Los días se hicieron más pesados. Samuel despertaba temprano, caminaba largas horas bajo el sol, y regresaba con los pies cansados y las manos vacías. Elena intentaba animarlo, pero él veía el cansancio en sus ojos. La despensa se vaciaba más rápido que antes. Las cuentas llegaban, aunque ellos ya no tenían un ingreso fijo. La paz de su hogar comenzaba a desmoronarse en una noche. Mientras cenaban pan duro y un poco de sopa aguada, Mateo preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener: papá, ¿por qué ya no vas al trabajo? El silencio cayó sobre la mesa. Samuel tragó saliva, respiró hondo y respondió: porque ahora estoy buscando un trabajo mejor. Y Juan Mateo sonrió, confiado. Dios te va a ayudar. La frase debió consolarlo, pero algo dentro de él dolió. No porque dudara del niño, sino porque estaba dudando de sí mismo. La fe más difícil de sostener es la que se exige cuando nadie te ve. Con el paso de las semanas, el pueblo empezó a murmurar. En los mercados, en la plaza, en la panadería, los comentarios flotaban como polvo en el aire. Pobre Samuel, parece que la suerte lo abandonó. Ni con su fe se salvó. Al final, todos terminan iguales. Él escuchaba frases como esas, sin querer escucharlas. Eran pequeñas heridas que se acumulaban una sobre otra. Un día, mientras esperaba en una larga fila para solicitar un puesto temporal, un hombre conocido se le acercó con una sonrisa amarga. Samuel, tú siempre diciendo que Dios provee. Why? ¿Dónde es? La gente alrededor rió suavemente. Samuel apretó los dientes, mantuvo la mirada baja, y respondió: Dios está aquí, aunque yo no lo entienda todavía, pero decirlo no es igual que sentirlo. Why? En su pecho, la duda creció un poco más. A veces, la fe se sostiene con palabras. Mientras el alma lucha por no caer, las cosas empeoraron cuando el dueño de la casa les informó que necesitaba aumentar el alquiler. No porque quisiera afectarles, sino porque la situación económica también lo estaba hundiendo. Samuel trató de negociar, pero fue imposible. Tendrían que mudarse en 2 semanas si no podían pagar esa noche. Elena lloró en silencio. No por miedo, sino por impotencia. Y Samuel, al verla, sintió un golpe profundo. Como si la vida quisiera ver cuánto más podía soportar. Se levantó y salió al patio. Miró el cielo sin estrellas y preguntó: Dios, ¿dónde estás? No hubo respuesta, solo el viento. Al día siguiente, Samuel recibió una noticia que terminó de derrumbarlo. Su madre, que vivía en un pueblo cercano, había enfermado gravemente. El doctor decía que necesitaban medicinas costosas, análisis, cuidados, dinero. Dinero que Samuel ya no tenía. Al escuchar esto, él sintió que el mundo entero se le cerraba encima. Era demasiado. Perder el trabajo, perder la casa, no poder cuidar a su madre. Era como si un peso invisible lo aplastara desde adentro. Elena tomó su mano. Vamos a salir adelante, susurró. No estás solo. Pero Samuel sí se sentía solo, profundamente solo. Cuando el alma se quiebra. Incluso el abrazo más fuerte parece pequeño durante esos días. Él trató de conseguir cualquier empleo, cargar cajas, limpiar bodegas, ayudar en el campo, pero siempre llegaba tarde. Siempre había alguien más. Siempre le decían: lo siento, ya contratamos a otro janera. Como si una puerta tras otra se cerrara frente a él. Un domingo, cuando iban a la iglesia, algunos vecinos lo miraron con compasión, otros con burla disfrazada de consejo. Samuel, dijo un hombre, a veces hay que aceptar que la fe no paga las cuentas. Deja de esperar milagros, agregó otro. A tu edad ya no va a cambiar tu vida. Samuel respiró hondo.
intentando que esas palabras no lo atravesaran. Pero lo hicieron. Lo lastimaron. Entró al templo. Se sentó en la última banca y bajó la cabeza. No oró. No pudo. Solo permaneció en silencio, mientras las lágrimas le ardían en los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, pensó algo que le dio miedo. Tal vez Dios ya no me escucha. Esa misma semana, el golpe más inesperado llegó. El dueño del taller, donde había trabajado tantos años, falleció repentinamente. Su familia decidió vender las herramientas, las maderas y todo lo que quedaba del lugar. Samuel caminó hasta el viejo taller, vacío, silencioso, sin vida. El olor a madera, que antes le daba paz, ahora le provocaba nostalgia y dolor. Tocó una mesa que él mismo había construido años atrás. Sus dedos siguieron las marcas de cortes y quemaduras que hablaban de su historia. Era como ver despedirse a una parte de sí mismo. Perdóname, papá. Perdí lo que me dejaste. Su voz se quebró. La tristeza finalmente lo alcanzó con fuerza. A veces, lo más difícil no es perder algo, sino sentir que te estás perdiendo a ti mismo. Esa noche, mientras su familia dormía, Samuel salió a caminar. Las calles estaban vacías, las luces apagadas, el aire frío. Se detuvo en la colina más alta del pueblo. Miró el cielo oscuro, sin luna, y allí, con la voz rota, dijo: Dios, si estás conmigo, dame una señal, la que sea, porque ya no puedo más. El silencio fue absoluto. Ni una respuesta. Samuel cayó de rodillas. Y por primera vez, en toda su vida, sintió que su fe estaba a punto de romperse. Cuando el alma toca fondo, es porque está a punto de aprender algo que cambiará su vida. Samuel todavía no lo sabía, pero ese momento oscuro era el principio del propósito que Dios había preparado para él. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios largos y pensamientos pesados. Samuel seguía levantándose temprano, como si su cuerpo se negara a abandonar la rutina que lo había acompañado toda su vida. Pero ya no había herramientas que ordenar, no había pedidos que entregar. Solo había un hombre intentando no derrumbarse frente a su familia. A cada mañana miraba su casa, su esposa, su hijo, y se preguntaba cuánto tiempo más podrían resistir. Cuando el corazón se llena de preocupación, hasta las paredes del hogar parecen más frías. Un lunes por la tarde, mientras caminaba por el mercado, buscando algún trabajo temporal, Samuel escuchó una conversación que lo golpeó como un puñal. Dicen que Samuel ahora va casa por casa pidiendo ayuda, murmuró una mujer. ¡Qué tristeza!, respondió otra, siempre tan orgulloso de su fe. Y ahora, míralo, la vida lo está poniendo en su lugar, dijo un hombre con tono cruel. Samuel apretó los dientes. No quería ser motivo de burla, no quería ser visto como un fracaso. Pero lo peor no era lo que decían los demás, era lo que él estaba empezando a creer. A veces, el juicio más duro viene de nuestra propia voz interior. En esa misma semana, la salud de su madre empeoró. El médico recomendó trasladarla a un hospital más grande en la ciudad. Era caro, muy caro. Samuel sabía que no tenía cómo pagarlo, pero también sabía que no podía abandonarla. Voy a ir, le dijo a Elena. No sé cómo lo haré, pero iré. Ella se acercó, tomó su rostro entre las manos y dijo: Dios está contigo, Samuel. No lo olvides. Él asintió, pero por dentro sentía un vacío, como si cada palabra de aliento tardara menos en desvanecerse dentro de él. Vendieron algunas cosas para reunir dinero. Una mesa vieja, unas herramientas heredadas, incluso un reloj que había pertenecido a su padre. Cada objeto vendido era un recuerdo, una renuncia, un dolor silencioso. El viaje a la ciudad fue largo. Samuel pasó horas sentado en el autobús, mirando por la ventana y haciendo una pregunta que se repetía sin descanso: ¿por qué a mí, Señor? Dios no te abandona, susurró una anciana sentada a su lado, sin que él hubiera dicho una sola palabra en voz alta. Samuel giró, sorprendido. La mujer sonrió. A veces, cuando más lo necesitamos, Él envía pequeñas señales disfrazadas de personas comunes. Por la phrase, por más hermosa que fuera, no alcanzó a llenar el vacío en su pecho. Al llegar al hospital, Samuel habló con el médico. La noticia no era buena. Su madre necesitaba un tratamiento urgente.
pero los costos eran demasiado altos. Puede dejarla internada, pero la cuenta crecerá cada día, advirtió el doctor. Samuel sintió que sus manos temblaban. Haré lo que pueda, respondió, aún sabiendo que lo que podía no sería suficiente. Salió del edificio y se sentó en una banca del jardín del hospital. Las luces, los pasillos, las voces, todo le parecía distante, como si estuviera viviendo una vida que no era la suya. Intenté. Y allí, sin poder contenerse más, lloró no por desesperación, sino por agotamiento. Hay lágrimas que no salen por tristeza, sino porque ya no queda fuerza para seguir callando. Cuando regresó al pueblo, encontró otro golpe inesperado. El dueño de la casa, donde vivían, dejó una nota en la puerta. Debían mudarse en 3 días. Si no pagaban el alquiler atrasado. Samuel entró, se dejó caer en una silla y cubrió su rostro con las manos. Elena se acercó de inmediato. ¿Qué pasó? Él no respondió, solo entregó la nota. Ella leyó en silencio y luego lo abrazó fuerte, pero Samuel no pudo abrazarla de vuelta. Sus brazos estaban pesados, como si ya no pertenecieran a él. Esa noche no durmió, miraba el techo, escuchaba la respiración de su familia y se preguntaba, ¿por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesito? Al día siguiente, Mateo llegó con un dibujo. Había dibujado una casa. Y al lado, a su familia, Tedus, Bayola y Mogen, el niño había escrito en letras torcidas, Dios, cuida a mi familia. Samuel sintió que el corazón le dolía. La fe de su hijo era pura, luminosa, firme. La suya se estaba apagando. Tomó el dibujo entre sus manos y lo miró por largo rato. A veces, Dios habla a través de los más pequeños, porque ellos no dudan como los adultos. Pero la prueba final estaba a punto de llegar. Una mañana, mientras buscaba trabajo fuera del pueblo, una fuerte tormenta arrasó la zona donde vivían. Varios techos se volaron, las calles se inundaron, y muchas casas se dañaron, incluida la de Samuel. Cuando regresó, encontró a Elena y a Mateo afuera, bajo un cielo gris. Su casa estaba destruida por dentro, las camas mojadas, las paredes dañadas, sus pocas pertenencias arruinadas. Samuel cayó de rodillas frente a lo que quedaba de su hogar. No gritó, no golpeó, nada. No pidió explicaciones. Solo dijo, con la voz más rota que jamás había tenido, Dios, ya no puedo más. Elena se arrodilló a su lado. Samuel, Él está contigo, susurró. Pero él negó con la cabeza. Por primera vez en su vida, dijo algo que le dio miedo escuchar. No, Elena. Dios me dejó en el silencio. Después de esa frase fue profundo, doloroso. Un silencio que parecía final. Cuando una persona pierde su fe, el mundo se queda sin color. Pero lo que Samuel no sabía, lo que no podía imaginar, era que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito, y que ese propósito estaba a punto de revelarse. La mañana después de la tormenta, el pueblo entero amaneció en silencio. No era el silencio normal de un amanecer. Era uno más profundo, más pesado, como si todos estuvieran procesando lo que habían perdido. Samuel se levantó lentamente. Sus pies pisaban el suelo húmedo, lleno de lodo, restos de madera y trozos de su propia vida. Miró alrededor y sintió un vacío tan grande que casi no podía respirar. Pero había algo diferente en él esa mañana. No fuerza, no esperanza, sino rendición. Una rendición silenciosa, no ante Dios, sino ante la vida misma. Cuando ya no tienes fuerzas para luchar, comienza el espacio para que Dios actúe. Los vecinos se acercaron para ver los estragos. Algunos ayudaban, otros solo miraban con lástima. Samuel, lo siento mucho, dijo una mujer. Tu casa ha quedado en muy mal estado. No sé cómo vas a empezar de nuevo, comentó otro. Samuel los escuchaba, pero no respondía. Solo veía su hogar destruido. Mientras algo dentro de él se apagaba todavía más, se sentó en un trozo de madera que había sido parte de su sala. Mateo se acercó, tomó su mano y dijo, «Papá, ¿igual vamos a estar bien?» Samuel cerró los ojos. Quiso decir que sí. Quiso creerlo, pero no pudo. «No lo sé, hijo»,
susurró en ese mismo día, mientras recogían lo poco que podían salvar. Un hombre desconocido llegó al pueblo. Vestía ropa sencilla, cargaba una mochila vieja, y parecía observarlo todo con mucha atención. Un vecino se le acercó. ¿Busca a alguien? El hombre señaló el nombre de una lista. En su mano, sí, busco a un carpintero llamado Samuel. Varios lo miraron con sorpresa. La noticia corrió rápido, y en pocos segundos el desconocido llegó frente a él. ¿Usted es Samuel? Samuel levantó la vista sin mucho interés. Sí, aunque carpintero ya no soy aún. El hombre sonrió ligeramente. Yo creo que sí lo es. Samuel frunció el ceño. No entendía nada. El desconocido se presentó. Mi nombre es Andrés. Trabajo con una organización que ayuda a reconstruir viviendas después de desastres naturales. Y necesitamos a alguien que nos ayude con la madera, las estructuras y los arreglos. Samuel lo miró sin reaccionar. Era como si su mente estuviera demasiado cansada para procesar lo que escuchaba. Debe haber alguien mejor, respondió él con voz apagada. Yo lo perdí todo. Andrés negó suavemente. No buscamos al mejor, buscamos a alguien que conozca este pueblo, que ame a su gente, y que tenga manos, que sepan construir con paciencia. Samuel bajó la mirada. Mis manos ya no sirven, ni mi fe tampoco. El hombre se acercó y dijo algo que lo dejó inmóvil. A veces Dios permite que pierdas lo que tenías, para darte un propósito más grande. Samuel lo miró sorprendido. Y esa frase era exactamente lo que él había necesitado oír durante semanas, pero la había escuchado en el momento en que menos esperaba recibir esperanza. Dios envía respuestas cuando el corazón ya no las busca, para que sepas que vienen de Él. Andrés continuó. Queremos reconstruir varias casas del pueblo, y nos dijeron que usted era el mejor carpintero de aquí. Si acepta ayudarnos, podremos pagarle un salario justo, y también reconstruir su hogar. Samuel parpadeó. ¿Su hogar? ¿Un salario? ¿Un propósito? Por un instante, un rayo de luz atravesó la sombra en su pecho. ¿Por qué yo? Preguntó. El hombre sonrió. Porque alguien habló de usted. Samuel frunció el ceño. ¿Quién? Andrés revisó la lista. Un señor llamado Don Álvaro dijo que usted era honesto, trabajador, y que tenía un corazón que no se rinde. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Don Álvaro? Había sido su antiguo jefe. El mismo hombre cuyo taller había cerrado. El mismo hombre que había fallecido semanas atrás. ¿Él me recomendó? Susurró Samuel. Sí, respondió Andrés. Lo hizo hace meses, mucho antes de la tormenta. Dijo que si algún día pasábamos por este pueblo, debíamos buscarlo. Samuel sintió las piernas temblarle. No era una coincidencia. No era suerte, era un hilo invisible que conectaba todas las cosas que él no había entendido. El taller cerró. El trabajo se fue. Las puertas se cerraron. La tormenta llegó. La fe se quebró. Pero ese hombre, esa organización, esa oportunidad, habían sido preparadas antes de que todo se derrumbara, antes de que su vida cambiara, antes de que él supiera que las pruebas lo estaban guiando hacia algo nuevo. Cuando Dios mueve las piezas, el propósito se revela en el momento exacto. Elena, que había estado observando desde cerca, se acercó emocionada. Samuel, esto es una respuesta. Él cerró los ojos. Su corazón latía fuerte. Había pasado semanas diciendo que Dios lo había abandonado. Semanas sintiéndose perdido. Semanas llorando en silencio. Pero esa mañana, en medio de su ruina, una puerta se abría no por casualidad, no sino porque Dios nunca lo dejó. Samuel respiró hondo. Miró su casa destruida. Miró a su esposa, a su hijo. Miró al hombre que lo buscaba con una oportunidad que parecía imposible. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. ¿Cuándo empezamos? Preguntó. Andrés sonrió. Hoy mismo, aun cuando parece que todo está perdido. Es porque el propósito está a punto de aparecer. Lo que Samuel estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. El trabajo comenzó esa misma tarde. El pueblo entero se movía como un hormiguero despertando después de una larga noche. Llegaron camiones, herramientas, tablones de madera recién cortada, clavos, pintura, cables, alimentos. La organización de Andrés traía todo lo necesario.
Anne Samuel, que llevaba meses sin sostener una herramienta sin sentir dolor en el alma, tomó un martillo. Al principio, su mano tembló, pero cuando dio el primer golpe, algo dentro de él despertó en un sonido simple, duro, seco, un sonido que había escuchado miles de veces, pero que ahora tenía un significado diferente. No estaba construyendo solo una casa, estaba reconstruyendo su vida. Dios restaura en silencio, pero cuando lo hace, tu alma lo siente. A los vecinos se acercaban para ayudar. Algunos ofrecían comida, otros cargaban materiales, otros simplemente daban palabras de ánimo. Pero había un detalle que Samuel no esperaba. Muchos de aquellos que se habían burlado de él, ahora pedían disculpas. Samuel, perdón por lo que dije, murmuró un hombre, apenado. No sabía por lo que estabas pasando, Samuel Low Miro. No había rencor en su corazón, solo y un deseo profundo de seguir adelante. No pasa nada, respondió. Todos vivimos momentos difíciles. Y siguió trabajando. Aun cuando Dios te levanta, incluso los que dudaban de ti tienen que reconocerlo. Aun con el pasar de los días, Samuel se convirtió en una pieza clave del equipo. No solo sabía trabajar la madera, también sabía organizar, guiar y crear soluciones rápidas con recursos limitados. Su experiencia, que él creía inútil, ahora era imprescindible. Cada vez que levantaba una columna o arreglaba un techo, alguien se le acercaba para agradecerle. Por primera vez, en mucho tiempo, sentía que su vida tenía propósito. Direction, sentido angún. Una tarde, Andrés lo observó mientras trabajaba. Eres bueno en esto, dijo. Samuel sonrió ligeramente. Solo hago lo que siempre hice. No, respondió Andrés, negando con la cabeza. Siempre lo hiciste bien, pero ahora lo haces con el corazón. Samuel guardó silencio, porque sabía que era cierto. Un día, mientras reparaban la casa de una familia mayor, una mujer anciana se le acercó con un vaso de agua. Gracias, hijo, le dijo. No solo estás reconstruyendo casa, estás reconstruyendo vidas. Él tragó saliva. No soy yo, es Dios. Ella sonrió. Dios te usa, incluso cuando tú crees que ya no sirves. En las palabras, lo golpearon profundamente, porque eran el reflejo exacto de todo lo que había vivido. Cuando Dios te elige para un propósito, ni la caída más dura puede detener lo que Él planeó para ti. Mientras avanzaban con las reconstrucciones, Samuel recibió una noticia inesperada desde la ciudad. La condición de su madre había mejorado. Los doctores estaban sorprendidos por su recuperación. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado. Samuel sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Sí, respondió él, con los ojos brillantes. Mi mamá está mejorando. Ella lo abrazó. ¿Ves? Dios nunca se fue. Samuel inclinó la cabeza, emocionado. Fui yo quien se alejó, pero él siempre estuvo ahí. Poco a poco, su propia casa empezó a tomar forma. Primero el techo, luego las paredes, después las ventanas. Cada clavo, cada tabla, cada golpe, era como un recordatorio de que nada estaba perdido. Mateo lo observaba trabajar con admiración. «Papá, ¿puedo ayudarte?», Samuel sonrió. «Claro que sí, hijo. Pásame ese martillo pequeño». El niño lo hizo con una sonrisa radiante, y en ese instante, Samuel entendió algo importante. Su hijo no iba a recordar los días de pobreza. Recordaría los días en los que su padre se levantó y reconstruyó todo desde cero. A veces, el milagro no está en evitar la tormenta, sino en enseñarte a construir después de ella. Una tarde, mientras terminaban el marco de una puerta, Andrés se le acercó con una propuesta inesperada. Samuel, he estado observando tu trabajo. ¿Alguna vez has pensado en unirte a nosotros de forma permanente? Samuel se sorprendió. ¿Con ustedes? ¿Viajar? ¿Ayudar en otros pueblos? Sí, respondió Andrés. Tu manera de trabajar con la gente. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos, y el salario sería estable. Tendrías seguridad para tu familia, y un propósito que va más allá de este pueblo. Samuel quedó mudo. Meses antes, ni siquiera podía encontrar un trabajo temporal, y ahora le estaban ofreciendo una oportunidad que jamás habría imaginado. No sé qué decir, susurró. Di sí,
intervino Elena, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Este es el camino que Dios te está abriendo. Samuel respiró profundamente. Miró el cielo, recordó los días oscuros, la tormenta, la pérdida, la duda, el miedo. Recordó cuando pensó que Dios lo había abandonado, pero ahora veía claramente que cada paso, cada caída, cada puerta cerrada, lo estaban guiando hacia este momento. Sí, dijo finalmente. Acepto. Andrés sonrió. Bienvenido al equipo esa noche. Mientras todos cenaban juntos entre tablas y herramientas, Samuel salió un momento al patio. El cielo estaba despejado. Había estrellas, muchas brillantes, calmas, y por primera vez en tanto tiempo, habló sin dolor. Gracias, Dios, susurró, no solo por devolverme la esperanza, sino por mostrarme que nunca me dejaste solo en su interior. Algo se acomodó, una paz profunda, una certeza que no había sentido en meses. Cuando Dios revela su propósito, no solo ilumina tu camino, también sana tu corazón. Samuel volvió a entrar con una sonrisa. Sabía que su vida ya no sería la misma. Había encontrado su misión, había recuperado su fe, y había entendido algo que jamás volvería a olvidar. Dios nunca lo había abandonado. Las semanas pasaron, y el pueblo comenzó a renacer. Las casas volvieron a levantarse, las calles se llenaron de risas, de conversaciones, de olor a pan caliente por las mañanas, pero nadie cambió tanto como Samuel. Ahora caminaba con los hombros rectos, con los ojos tranquilos, con una fe renovada, no la fe ingenua de antes, sino una fe madura, probada, fortalecida en el fuego del dolor. La fe que nace después de una caída es la que realmente sostiene la vida. En su hogar fue uno de los últimos en completarse, no por falta de recursos, sino porque Samuel insistió en terminarlo él mismo. Quería que cada tabla, cada clavo, cada pared tuviera un significado. Quería recordar, para siempre, que Dios lo levantó desde las ruinas cuando la casa quedó lista. La familia, los vecinos y todo el equipo se reunieron frente a ella. Elena tomó la mano de Samuel. Mateo, emocionado, saltaba de un lado a otro. Papá, dijo el niño. Ahora sí volvió todo. Samuel sonrió. No, hijo, respondió con suavidad. No volvió. Dios nos dio algo mejor. Mateo frunció el ceño. Curioso, ¿qué cosa? Samuel miró su hogar, luego el cielo despejado, y dijo, un nuevo comienzo. Esa noche, cuando todos se fueron, Samuel salió al porche. El viento era fresco. La vida había cambiado. Sí, pero ahora entendía algo que durante meses se le escapó. Dios nunca lo abandonó. No cuando perdió su trabajo, no cuando quedó sin dinero, no cuando su casa fue destruida, no cuando su fe se quebró, porque incluso en esos momentos, Dios estaba moviendo hilos invisibles, preparando personas, preparando caminos, preparando oportunidades que él jamás hubiera buscado por sí mismo. A veces, Dios te cierra puertas para obligarte a tocar las correctas. Antes de dormir, Samuel miró a su hijo y a su esposa descansar en paz, y en su corazón, la frase que tanto miedo le dio alguna vez, ahora tenía un significado completamente distinto. Dios está contigo. Ya no era un deseo, ya no era una frase que otros decían para consolarlo. Ahora era una certeza, una verdad que había visto con sus propios ojos, porque cuando todo parecía perdido, cuando él creyó que estaba completamente solo, fue cuando Dios actuó de forma más poderosa. Samuel levantó la vista al cielo una última vez. Gracias, Señor, por demostrarme que tu silencio nunca es abandono, nunca. Y así terminó la historia de un hombre que pensó haber perdido todo, cuando en realidad estaba siendo preparado para lo que siempre estuvo destinado a vivir en tu vida. También habrá pérdidas, silencios y noches que parecen interminables. Pero recuerda esto, Dios nunca te abandona, ni un solo segundo. A lo que hoy te duele, mañana puede ser el camino que te salven, y lo que hoy no entiendes, mañana será tu mayor bendición. Escribe en los comentarios, Dios nunca me abandona.